En Celaya, Guanajuato, una diócesis mexicana recomienda hoy a sus fieles una oración escrita hace más de un siglo por un fraile italiano que nunca pisó suelo mexicano. Ese fraile dejó, según sus propios hermanos de comunidad, una frase concreta sobre lo que ocurriría después de su muerte. Con la ansiedad y la depresión convertidas en una crisis silenciosa entre los jóvenes, y con santuarios marianos reportando más peregrinos que en décadas anteriores, esa frase vuelve a sonar distinta. Este video muestra qué escribió realmente Padre Pío sobre el sufrimiento y la esperanza, y por qué una diócesis mexicana decidió recuperar sus palabras justo ahora. Al final aparece la frase exacta que el fraile dejó sobre lo que vendría tras su muerte, y por qué parece cumplirse en más países de los que él imaginó. Francesco Forgione nace en 1887 en Pietrelcina, un pueblo del sur de Italia, y entra a los 15 años en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, donde recibe el nombre de Pío. El 20 de septiembre de 1918, mientras ora frente a un crucifijo en el convento de San Giovanni Rotondo, aparecen en su cuerpo las 5 llagas de la pasión: manos, pies y costado. El fenómeno conocido como estigmas permanece visible durante los siguientes 50 años, hasta pocos días antes de su muerte. El Vaticano no acepta el caso sin examen. Entre 1921 y 1933, distintas comisiones investigan a Padre Pío, y en algunos períodos le restringen la celebración pública de la misa y la atención de fieles. La reputación de santidad, lejos de apagarse, crece durante esos años de silencio impuesto. Muere el 23 de septiembre de 1968, y el Papa Juan Pablo II lo canoniza el 16 de junio de 2002, ante una de las multitudes más grandes reunidas jamás en la plaza de San Pedro. Ningún fenómeno místico se acepta en su caso sin años de examen documentado. Esa cautela es, precisamente, lo que sostiene después cada palabra suya que la Iglesia decide conservar. De esas palabras conservadas, las cartas son la fuente más sólida. El 19 de junio de 1918, meses antes de recibir los estigmas, Padre Pío escribe a su director espiritual, el Padre Benedetto, que la esperanza es una virtud necesaria para el abandono en Dios, sobre todo cuando arrecia la tempestad y la miseria humana parece aplastarlo todo. 3 años antes, en 1915, había escrito al padre Agostino que pase lo que Dios disponga. Él seguirá esperando en él, citando directamente al patriarca Job del Antiguo Testamento. Ambas cartas forman parte de su epistolario, la colección oficial de correspondencia conservada por la Orden Capuchina. No hablan de fechas ni de catástrofes concretas. Hablan de una tempestad que, según sus propias palabras, cada generación reconoce como propia. Padre Pío no describe el fin del mundo. Describe cómo sobrevivir espiritualmente a cualquier época que se sienta como el fin del mundo. De esas cartas nace también la frase más repetida sobre él, impresa durante décadas en estampas distribuidas por los frailes capuchinos: reza, espera y no te preocupes, porque la preocupación no sirve de nada, y Dios escuchará tu oración. La fórmula exacta varía ligeramente según la estampa y la traducción, porque no proviene de una única carta fechada, sino de la síntesis que sus propios hermanos hicieron de un consejo que repetía con frecuencia a quienes lo visitaban en el confesionario.
Aquí conviene ser precisos. Las cartas del epistolario son documentos verificables con fecha y archivo. Las frases de las estampas son tradición oral convertida en texto devocional, ampliamente difundida y coherente con sus cartas, pero no citas textuales de un original único. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la santidad se reconoce por el conjunto de una vida, no por una sola frase aislada. Esa distinción no resta valor al consejo, solo evita convertir una síntesis pastoral en palabra literal grabada en piedra. Ese cuidado por la fuente exacta también aplica a la frase que sostiene buena parte de este video. Según recoge el periodista español José María Zavala en su libro sobre los milagros desconocidos del santo, Padre Pío llegó a decir a quienes lo rodeaban que tendría más seguidores muerto que vivo. La frase circuló entre testigos directos de su comunidad antes de aparecer en biografías posteriores. Lo verificable más allá de la frase exacta es el dato que la confirma en los hechos. En 1950, todavía en vida, Padre Pío funda los grupos de oración, hoy reconocidos oficialmente por la Santa Sede y presentes en decenas de países, incluido México. Después de su muerte, la devoción no disminuye. Se multiplica en continentes donde el fraile jamás puso un pie. Esa expansión, documentada por la propia estructura oficial de los grupos, es la prueba más concreta de que la frase se haya dicho con esas palabras exactas o no. Describe algo que efectivamente ocurrió. Esa expansión llega hoy hasta el sufrimiento cotidiano de una diócesis mexicana. La diócesis de Celaya, en el estado de Guanajuato, recomienda a sus fieles rezar una oración compuesta por San Pío de Pietrelcina, especialmente dirigida a quienes atraviesan depresión o tristeza profunda, según reportó la agencia católica ACI Prensa. La recomendación no llega en el vacío. Organizaciones internacionales de salud describen la ansiedad y la depresión como una de las principales causas de discapacidad entre adolescentes y jóvenes adultos en la región latinoamericana. Padre Pío nunca tuvo diagnóstico clínico de nadie, ni sustituye tratamiento médico alguno. Eso la propia Iglesia lo distingue con claridad, remitiendo siempre a la atención profesional cuando existe una condición de salud mental. Lo que ofrece su oración, según la propia diócesis, es un lenguaje espiritual para sostener ese sufrimiento junto al acompañamiento médico, no en su lugar. Una diócesis mexicana en pleno siglo XXI encontró en un fraile fallecido hace más de 5 décadas una herramienta pastoral concreta para una crisis que ningún capuchino del siglo pasado habría podido nombrar con las palabras de hoy. Esa misma cercanía se repite en testimonios recientes que llegan desde fuera de México, pero que circulan entre comunidades hispanas del continente. El padre John Seller, misionero de los franciscanos de la Palabra Eterna y director de peregrinaciones del canal católico IBTN, relató en una entrevista recogida por ACI Prensa varios casos de personas que, tras orar junto a una reliquia de primer grado de Padre Pío, reportaron mejoras físicas meses después. Seller fue explícito sobre los límites de lo que puede afirmar. No habla de curaciones médicamente certificadas por el Vaticano, sino de experiencias que las propias personas le compartieron después, agradecidas. Esa honestidad es exactamente la que sostiene la credibilidad de todo este relato. La Iglesia no necesita inflar cada testimonio para que el mensaje de fondo funcione.
que el sufrimiento actual, nombrado con las palabras de hoy, sigue teniendo respuesta en la misma esperanza que Padre Pío describió en sus cartas hace más de un siglo. Aquí regresa la frase prometida al comienzo. Padre Pío murió convencido de que ayudaría más después de partir que en vida, y los grupos de oración que él mismo fundó, hoy activos en templos mexicanos, son la evidencia de que esa convicción no se quedó en palabras. Una diócesis en Guanajuato reza hoy con las mismas palabras de esperanza que un fraile escribió en plena Primera Guerra Mundial. La tempestad cambia de nombre en cada época. La respuesta que Padre Pío propuso sigue siendo la misma. ¿Crees que el mensaje de esperanza de Padre Pío responde de verdad a la ansiedad y la depresión de hoy? ¿O piensas que se trata de realidades que exigen otro tipo de respuesta? Te leo en los comentarios si este video te ayudó a conocer mejor la figura de Padre Pío. Dale like, compártelo con quien lo necesite y suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas.